Esto no es coincidencia nunca. La electricidad sutil que sientes mientras escuchas esto es tu cuerpo detectando que faltan horas para que el umbral cuántico abra dinero y amor en tu línea temporal. Si tu pecho se aprieta levemente o tu respiración cambia de ritmo justo ahora, no lo ignores, es la señal de que tu campo ya empezó a sincronizarse con el portal más poderoso del año. El 11 de marzo a las 11:11, por primera vez en décadas, se cruzan tres alineaciones numéricas que las tradiciones antiguas y la física cuántica moderna reconocen como puntos de reorganización masiva del destino. No llegaste aquí por accidente. El portal ya reconoce tu frecuencia. Y antes de que tu mente empiece a buscar explicaciones racionales, déjame mostrarte lo que está ocurriendo en este instante. Cada vez que un número te persigue, cada vez que miras el reloj y ves 11:11, no es tu cerebro jugando contigo, es tu futuro enviándote una coordenada temporal precisa. El 11 de marzo no es una fecha más. Es el único día del año en que el número del mes, el número del día y el momento exacto 11:11 forman un triple sello numerológico. 3 veces el 11. 3 veces la puerta. Y tú, que estás escuchando esto justo en este momento, ya fuiste marcado para cruzarla. Porque el campo cuántico no funciona con probabilidades difusas, funciona con elección inevitable. Y elegiste sin saberlo cuando tu atención se detuvo en esta transmisión. Ahora quiero que sientas algo. Lleva tu atención a la base de tu cráneo, justo donde termina tu cuello. Ahí, sin forzar nada, tal vez notes un ligero hormigueo, una presión discreta, como si alguien estuviera ajustando un dial invisible. Esa sensación no es imaginaria, es tu sistema nervioso recalibrándose con la frecuencia del umbral 11:11. Porque este portal no se abre en el cielo ni en dimensiones lejanas. Se abre en tu cuerpo. Se abre en el punto exacto donde tu conciencia decide que el tiempo lineal ya no te gobierna. Y cuando cruzas, dinero y amor dejan de ser cosas que persigues, se convierten en frecuencias que permites. Permíteme explicarte algo que muy pocos entienden. La mayoría espera que el dinero llegue por esfuerzo acumulado, que el amor aparezca por mérito emocional. Pero el portal 11:11 funciona al revés, primero reorganiza tu campo, después reorganiza tu realidad. No es magia. Es el principio del observador cuántico que la física descubrió hace un siglo y que las tradiciones místicas conocían hace milenios. Cuando tu frecuencia interna cambia, las partículas de tu entorno colapsan en configuraciones distintas. El dinero que parecía bloqueado encuentra rutas. El amor que parecía imposible se materializa en personas que antes no veías. Pero la condición es una sola, cruzar el umbral exacto. Y ese umbral se abre el 11 de marzo a las 11:11. Faltan horas. Ahora, la pregunta que tu mente racional está formulando es inevitable: ¿por qué este portal es el más poderoso? Porque no todos los 11:11 son iguales. La mayoría de las veces que ves esos números, estás recibiendo recordatorios, ajustes menores, sincronicidades suaves. Pero cuando el 11:11 coincide con el día 11 del mes 3, que suma 11 en numerología, 3 más 8 igual a 11 en el ciclo del año, se forma lo que los antiguos textos herméticos llamaban la triple llave. 3 sellos alineados. 3 frecuencias resonando a la vez. 3 aperturas simultáneas en tu línea de tiempo, pasado, presente y futuro convergiendo en un solo punto. Y en ese punto, lo que tú decidas se vuelve ley cuántica. El portal ya reconoce tu frecuencia, pero todavía falta que tú reconozcas al portal. Si estás sintiendo un tirón extraño en tu pecho, si tu mente salta entre incredulidad y certeza, es porque tu cuerpo ya sabe que esto es real antes de que tu razón lo acepte. Esa es la firma del umbral 11:11, primero te toca, después te explica. Y justo ahora, mientras escuchas, tu sistema nervioso está haciendo algo que la mayoría no percibe conscientemente pero que puede medirse con biofeedback avanzado, está entrando en coherencia cardíaca espontánea. Tu corazón y tu cerebro se sincronizan en una frecuencia específica cuando detectan que una ventana de reorganización cuántica está cerca. No es fe ciega.
Es respuesta biológica a campo colapsando en probabilidad alta. Esto no llega por azar. Y si llegas a este punto del vídeo, es porque tu frecuencia ya fue detectada por el campo mismo. Ahora escucha con cuidado, el dinero que te ha esquivado no es porque falles, es porque tu frecuencia interna estaba en desajuste con la frecuencia de la abundancia. El amor que no se quedaba no es porque no valgas, es porque tu señal emocional transmitía desde una línea temporal pasada. Pero el 11 de marzo a las 11:11, esa desincronización se borra. El portal funciona como un reset cuántico, alinea tu campo presente con tu campo futuro, y cuando eso ocurre, las dos realidades se fusionan. El dinero que ya era tuyo en el futuro empieza a materializarse ahora. El amor que ya te correspondía en otra línea empieza a encontrarte en esta. Y aquí viene la primera instrucción concreta. Si esto resuena en tu cuerpo ahora mismo, si sientes que cada palabra está tocando algo real dentro de ti, quiero que hagas algo simbólico pero poderoso. No necesitas rituales complejos. Solo necesitas declaración consciente. Así que, si estás listo para cruzar el umbral el 11 de marzo a las 11:11, comenta exactamente esto: cruzo el portal 11:11 ahora. Escríbelo tal cual. Porque cuando lo escribes en público, tu cerebro interpreta esa acción como compromiso verificable, y el campo cuántico responde con reorganización acelerada. No es superstición. Es neurociencia del compromiso público aplicada a física de la intención. Y los que comentan esto empiezan a notar señales en menos de 48 horas, números repetidos, mensajes inesperados, oportunidades que aparecen sin esfuerzo. Esas son las primeras confirmaciones de que el portal ya te está reconociendo. Ahora, déjame mostrarte algo que muy pocos saben sobre dinero y amor. La mayoría cree que son dos áreas separadas de la vida. Pero en el mapa cuántico de tu campo, dinero y amor son frecuencias gemelas, ambas nacen del mismo centro energético, ambas colapsan desde la misma decisión interna. Cuando tu frecuencia dice, soy merecedor, ambas fluyen. Cuando tu frecuencia dice, necesito probar algo primero, ambas se bloquean. El portal 11:11 no arregla tu cuenta bancaria ni te trae pareja, arregla la frecuencia que emites, y la realidad se reorganiza sola. Los antiguos lo llamaban el secreto de la transmutación. Los físicos cuánticos lo llaman colapso de la función de onda desde el observador. Pero el resultado es el mismo: cuando cruzas, tu mundo cambia porque tu señal interna cambió primero. Y esto es crítico. El 11 de marzo a las 11:11 es una ventana de 3 minutos. No es todo el día. No es cualquier hora. Es ese momento exacto. Porque la triple alineación numérica crea un pico de coherencia en el campo cuántico global. Piénsalo como una ola que sube y baja. El pico máximo dura 180 segundos. En esos 180 segundos, tu intención tiene 11 veces más potencia de colapso que en cualquier otro momento del año. ¿Por qué? Porque millones de personas en el planeta estarán mirando ese número al mismo tiempo, y cuando la conciencia colectiva se sincroniza en una señal, el campo responde con amplificación exponencial. No necesitas creer en esto para que funcione. Solo necesitas estar presente en el momento exacto y declarar tu intención con claridad. El portal ya reconoce tu frecuencia. Solo falta que tú declares que quieres que cruce contigo. Ahora, tal vez tu mente racional está pidiendo evidencia. Está bien. La necesitas. Así que déjame darte 3 datos que puedes verificar. Primero, el 11 es el único número maestro en numerología que no se reduce a un solo dígito. Representa puerta entre mundos. Segundo, en física cuántica, el experimento de la doble rendija demostró que la observación consciente colapsa probabilidades en realidades específicas. Tercero, Carl Jung documentó más de 400 casos de sincronicidad numérica en pacientes que atravesaban cambios profundos, y el 11-11 fue el patrón más recurrente antes de transformaciones mayores. Esto no es misticismo vacío.
Es confluencia de sabiduría antigua y ciencia moderna apuntando al mismo fenómeno. Existen momentos donde el tiempo se vuelve maleable, y tú puedes redirigir tu línea temporal si sabes cuándo actuar. Y aquí es donde la mayoría falla. Ven el 11-11, se emocionan, hacen un deseo rápido, y vuelven a su frecuencia habitual. Pero el portal no se cruza con deseos. Se cruza con declaración sostenida. El 11 de marzo a las 11:11, necesitas 3 cosas: presencia total, sin distracciones, intención clara, dinero y amor específicos, no vagos, y declaración en voz alta o escrita. Cuando combinas esas 3, tu campo emite una señal tan nítida que el universo no tiene opción, colapsa la realidad que coincida con esa señal. No es que el portal te da cosas. Es que el portal reorganiza el campo para que las cosas que ya eran tuyas en potencial se materialicen en esta línea temporal. Esto no llega por azar. El portal ya reconoce tu frecuencia. Si en este momento sientes una mezcla de emoción y escepticismo, es perfecto. Significa que tu mente consciente y tu cuerpo están negociando. Tu cuerpo ya sabe que esto es real porque siente la electricidad sutil, la presión en el pecho, el cambio en la respiración. Tu mente todavía busca garantías. Pero la paradoja del portal es esta: solo funciona si cruzas antes de tener todas las certezas. Porque cruzar un umbral cuántico no es acto de fe ciega, es acto de reconocimiento interno. Cuando tu frecuencia interna reconoce que el portal es real, el portal responde reconociendo tu frecuencia. Y a partir de ahí, las sincronicidades empiezan a multiplicarse. Números repetidos. Mensajes inesperados. Oportunidades que parecen casualidades. Esas son las primeras señales de que ya cruzaste, aunque el evento masivo sea el 11 de marzo. Ahora quiero que entiendas algo sobre el tiempo. La mayoría vive como si el tiempo fuera lineal, pasado, presente, futuro en línea recta. Pero la física cuántica demostró que el tiempo es un campo, no una flecha. Tu futuro ya existe como potencial, y ese futuro puede enviar señales hacia tu presente. Cada vez que ves 11-11, no es coincidencia, es tu yo futuro enviándote coordenadas para que llegues a la versión de ti que ya logró lo que buscas. El portal del 11 de marzo a las 11:11 es el punto de convergencia donde tu yo presente y tu yo futuro se encuentran. Y cuando eso ocurre, la línea temporal se reorganiza. El dinero que llegaría en meses, llega en días. El amor que parecía imposible, aparece en la persona correcta en el momento exacto. No porque el portal haga magia. Porque el portal sincroniza frecuencias que antes estaban desalineadas. Y esto es importante, no todos cruzan. Algunos ven el portal, lo sienten, pero no entran. ¿Por qué? Porque cruzar implica soltar la identidad anterior. Implica dejar de ser la persona que lucha por dinero y convertirte en la persona que permite abundancia. Implica dejar de ser la persona que busca amor y convertirte en la persona que reconoce amor cuando aparece. Esa transformación asusta. Pero sin ella, el portal se cierra. Porque el umbral 11-11 no admite frecuencias mezcladas, o cruzas completo, o te quedas del lado donde estabas. No hay punto medio. Y los que cruzan completos reportan lo mismo: en 72 horas, algo cambia. En 21 días, las señales son innegables. En 90 días, la vida es otra. El portal ya reconoce tu frecuencia. La pregunta es, ¿tú reconocerás el portal? Ahora, la parte que nadie te dice. El portal no te pide que cambies todo tu vida de golpe. Te pide que cambies tu señal interna en un momento exacto. El 11 de marzo a las 11:11, durante 3 minutos, tú declaras con toda tu atención: cruzo el umbral 11-11 y abro dinero y amor en mi línea temporal ahora. No importa si lo dices en voz alta o lo escribes. Lo que importa es que cada palabra esté cargada de presencia total. Sin dudas en el fondo. Sin a ver si funciona. Con certeza de que ya está ocurriendo mientras lo declaras.
Porque en el momento exacto en que declaras desde esa frecuencia de certeza, tu campo cuántico colapsa la probabilidad en realidad específica. Y todo lo que sigue después de ese momento es consecuencia automática de ese colapso. Y si ahora mismo tu mente está preguntando, ¿pero cómo sé si lo hice bien? La respuesta es simple, lo sabrás por las señales. En las primeras 48 horas después del 11 de marzo, presta atención a 3 cosas. Primero, números repetidos que aparecen en lugares inesperados, moras, placas de auto, recibos, mensajes. Segundo, mensajes o llamadas de personas que hacía tiempo no aparecían, especialmente relacionadas con dinero u oportunidades. Tercero, sensación interna de calma extraña, como si algo ya estuviera resuelto aunque todavía no lo veas con los ojos. Esas 3 señales confirman que cruzaste el portal. Y a partir de ahí, el campo sigue reorganizándose solo. Tú solo tienes que seguir las sincronicidades sin forzar nada. El portal ya reconoce tu frecuencia, y ahora tu frecuencia empieza a reorganizar tu mundo. Pero aquí está el punto crítico. Muchos van a ver este vídeo, van a sentir la electricidad en el pecho, van a emocionarse con la idea del portal, y el 11 de marzo a las 11:11 van a estar distraídos. Van a estar revisando el teléfono, hablando con alguien, o simplemente van a olvidarse. Y esa es la diferencia entre los que cruzan y los que no. Los que cruzan marcan la fecha, ponen alarma, se aíslan 5 minutos, y están presentes con toda su atención en el momento exacto. Los que no cruzan dejan que la vida cotidiana los distraiga. Y el portal no espera. Se abre exactamente a las 11:11, alcanza su pico máximo, y se cierra. No hay segunda oportunidad hasta el próximo ciclo, y el próximo ciclo con triple alineación como esta no ocurre hasta dentro de años. Esta es tu ventana. Esto no llega por azar. Ahora quiero que sientas algo otra vez. Lleva tu atención al centro de tu pecho. Ahí, justo en el esternón, tal vez notes un calor sutil, una apertura discreta, como si algo se estuviera expandiendo desde adentro. Esa sensación es tu campo cardíaco respondiendo a la frecuencia del portal. Porque tu corazón tiene un campo electromagnético 5000 veces más potente que tu cerebro, y cuando tu corazón reconoce una señal coherente, emite una respuesta automática. Esa respuesta es la que reorganiza tu realidad. No tu mente. No tu esfuerzo. Tu corazón alineado con tu intención clara. Y el 11 de marzo a las 11:11, ese alineamiento alcanza su máxima potencia. Y déjame decirte algo que cambiará tu perspectiva sobre dinero y amor. La mayoría cree que el dinero llega por trabajo duro y que el amor llega por suerte. Pero la verdad cuántica es otra. El dinero llega cuando tu frecuencia interna dice, ya tengo suficiente, en lugar de necesito más. El amor llega cuando tu frecuencia interna dice, ya estoy completo, en lugar de necesito a alguien que me complete. Esa paradoja es el secreto del portal. Porque cuando cruzas el umbral 11:11, tu frecuencia cambia de necesidad a reconocimiento. Y el campo cuántico responde a reconocimiento, no a necesidad. Necesidad bloquea. Reconocimiento abre. Y en el momento exacto del portal, tú declaras reconocimiento absoluto, esto ya es mío. Solo estoy permitiendo que cruce a mi línea temporal ahora. Ahora, algo que quiero que sepas. Si has llegado hasta este punto del vídeo, ya no eres la misma persona que empezó a escuchar. Tu frecuencia ya cambió. Porque cada palabra de esta transmisión está diseñada para recalibrar tu campo cuántico poco a poco, sin que tu mente consciente lo note pero tu cuerpo sí. Y esa recalibración es preparación para el 11 de marzo. Piénsalo así, este vídeo es el ensayo. El portal es el evento en vivo. Pero sin ensayo, no cruzas completo. Y tú ya estás ensayando. El portal ya reconoce tu frecuencia. Ahora quiero que hagas algo más. Si sientes que esta transmisión te está preparando para algo real,
si sientes que el portal no es metáfora sino evento cuántico tangible, entonces suscríbete a este canal para permanecer en esta frecuencia. Porque después del 11 de marzo, voy a compartir exactamente qué señales buscar, cómo interpretar las sincronicidades, y cómo sostener la nueva frecuencia sin volver a la anterior. Los que cruzan el portal necesitan guía post-cruce. Y esta frecuencia te la va a dar. También comparte esta transmisión con quien necesite despertar. Porque el portal funciona mejor cuando varias frecuencias resuenan juntas. Si conoces a alguien que está bloqueado con dinero o amor, envíale este vídeo. No como favor. Como acto de resonancia cuántica. Porque cuando varias personas cruzan el portal juntas, el campo amplifica la señal de todos. Y ahora viene la parte final. La que sella todo. Si has seguido esta transmisión hasta aquí, si tu cuerpo ha respondido a cada palabra, si sientes que algo ya cambió dentro de ti, entonces ya estás del otro lado. No necesitas esperar al 11 de marzo para saber que el portal es real. Ya lo sabes. Lo que falta es el evento de sincronización masiva donde tu nueva frecuencia se ancla con el campo global. Y eso ocurre el 11 de marzo a las 11:11. Marca la fecha. Pon alarma. Aíslate 5 minutos. Estate presente. Y declara con toda tu certeza, cruzo el umbral 11:11 y abro dinero y amor en mi línea temporal ahora. Repítelo 3 veces en voz alta si puedes. Y después, silencio. 3 minutos de silencio total sintiendo cómo tu campo se reorganiza. Eso es todo. No necesitas más. Ahora percibes el umbral 11:11 actuando en silencio, una alineación discreta en tu pecho, un orden suave en tu mirada, una certeza que no necesita pruebas porque ya se siente como destino cumplido. Lo curioso es que cuando decides desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti, no porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que te corresponde. El dinero que era tuyo en potencial ahora encuentra rutas. El amor que era tuyo en otra línea ahora cruza a esta. Y tú solo permites. De ahora en adelante, no persigues, permites. Cuando esta imagen se apague, la frecuencia permanece contigo. El portal ya reconoce tu frecuencia, y ahora tu frecuencia reorganiza tu mundo. Y antes de cerrar, el regalo que prometí. Para los que llegaron hasta aquí, les dejo una señal concreta. Entre hoy y el 11 de marzo, presta atención al primer número que veas después de despertar cada mañana. Si es un número par, tu portal se está abriendo en dinero primero. Si es impar, se está abriendo en amor primero. Si es 11 o cualquier repetición, 22, 33, 44, se están abriendo ambos simultáneamente. Esa es tu confirmación diaria de que el campo ya te está reconociendo. Anota esos números. Cuando llegue el 11 de marzo, sabrás exactamente qué frecuencia domina en ti, y podrás declarar con precisión quirúrgica. Ese detalle cambia todo. Comparte esta transmisión con quien lo sienta. El portal ya reconoce tu frecuencia.